Reciban gracia, misericordia y paz por parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Así saludaba Pablo a su hermano, amigo y fiel siervo Timoteo. Bienvenido a Cristificados, la era del nuevo católico. Soy Marlon J. Ortiz, gracias por el favor de tu atención y gracias también por estar conectados con nosotros a esta hora de la noche. Hoy tenemos un personaje muy maravilloso, pero antes de eso quiero darte la bienvenida al primer programa del año 2020. Es un año lleno de mucha bendición, de mucha prosperidad y de muchas promesas si lo crees realmente. Así que hoy tenemos un programa muy bonito. Hoy tengo un personaje que es raro que sea mencionado, pero como este programa se caracteriza precisamente por eso, por llevarte hasta ti personajes bíblicos, personas como tú y como yo, pero que ellos han tenido y tuvieron una verdadera y radical conversión al cristianismo. Así que gracias por quedarte conmigo. Te invito en el nombre de Jesús a que te quedes conmigo, participes en lo que es este programa y puedas entender que lo que Timoteo vivió nos sirve todavía de testimonio hoy en día. Vas a aprender tantas cosas de este hombre que te va a parecer raro realmente cómo él llegó a ser quien fue y por qué todavía aparece en nuestra escritura y nos sirve de testimonio. Quédate conmigo para que sigamos platicando. Saca tu Biblia, por favor, estamos ya en el Nuevo Testamento y este año te prometo, te aseguro que vamos a tener muchas series de personajes bíblicos para cristificar nuestra vida. Quédate conmigo, ya regreso. En bancarrota y así la gente cree que la feliz. Gracias nuevamente por estar conectados con nosotros a esta hora de la noche. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Timoteo. También hablar de Timoteo obviamente es hablar del apóstol Pablo. Y tengo mucha información que es necesario que tú la conozcas, que es necesario que nosotros la conozcamos para poder tener una mejor interacción con nuestra Santa Escritura. Y por supuesto les recomiendo leer estas dos epístolas que en realidad no te va a tardar ni una hora en leerlas. Yo creo que tenemos que dejar este año un poco la haraganencia, ¿no? de no estudiar la Escritura. Se van a dar cuenta también aquí que Pablo invita a este hombre Timoteo a que estudie la Escritura para que esté mejor preparado. Voy a darte mucha información para que tú conozcas a este hombre. Espiritualmente, este hombre o este joven, como comúnmente se dice en la Biblia, es considerado uno de los, cariñosamente, era uno de los pupilos de este apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo conoció a muy corta edad. Lo conoció a corta edad y sabía, Dios ya había puesto en su corazón la capacidad de este hombre Timoteo. Entonces su hijo espiritual lo llegó a considerar Pablo, porque era un hombre con una intelectualidad muy grande, pero sobre todo con una obediencia, que eso realmente lo caracteriza. Por eso es que este hombre Pablo dejó muchas responsabilidades en las manos de Timoteo. Pon mucha atención. Timoteo tenía entre 22 y 24 años cuando el apóstol Pablo lo conoció, pero de 35 a 36 años es cuando cuando el apóstol Pablo le da a este hombre la autorización, o sea, en otras palabras, lo instituye como pastor de Efeso, de las iglesias de Efeso. Entonces no era tan joven como mucha gente lo cree. Joven era cuando lo conoció, pero cuando ya lo instituyó como pastor, no era tan joven, ya tenía 35 a 36 años, ya era una persona madura en todo el ámbito de la palabra. ¿Qué significa el nombre de Timoteo? Este nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Eso significa el nombre de Timoteo. El padre de Timoteo, no pude averiguar su nombre, la verdad no lo encontré por ningún lado, pero lo único que puedo darte como dato del papá de Timoteo es que este hombre era griego. Como persona importante del Nuevo Testamento, Timoteo es mencionado aproximadamente 24 veces. Son 24 veces las que Timoteo es mencionado en el Antiguo Testamento. Las cartas de Timoteo fueron escritas por el apóstol Pablo entre los años 62 y 66, obviamente después de Cristo. Estas cartas en realidad se escribieron para motivación, porque el apóstol Pablo sabía la situación
que estaba pasando la gente de Efeso, también la gente de Colosenses y todas estas cartas y epístolas que ya conocemos del apóstol Pablo. Pero en este caso, precisamente que estamos hablando de Timoteo, estas cartas fueron escritas para, aparte de motivarlo, enseñarle e instruirlo cómo debía realmente comportarse él como pastor de Efeso y de las iglesias de Efeso. También era necesario que este hombre conociera cómo realmente se manejaba la situación de las personas en todo este lugar, ahí mismo en Efeso. Entre los muchos viajes que el apóstol Pablo emprendió, conoció mucha gente. Fueron muchas las personas que se le acercaron, pero en realidad desde que él vio a este hombre llamado Timoteo en ese tiempo, que les digo que tenía entre 22 y 24 años, este hombre tenía algo especial y el apóstol Pablo lo vio. Por eso este joven, desde que lo conoció, pues también se llenó mucho de emoción y de ilusión de conocer a nada más y nada menos que el portavoz del evangelio de aquel entonces. El objetivo de Pablo en estas cartas a Timoteo era que Timoteo tomara estas cartas realmente como manual de vida para él mismo y cómo él podía darlas a conocer a todos los demás de sus diferentes iglesias. En aquel tiempo habían muchos líderes religiosos que enseñaban doctrinas completamente diferentes a la del Génesis. Ahí lo van a ir viendo en lo que vamos a ir escuchando y viendo. Se van a poder dar cuenta que en aquel tiempo los líderes que habían pues estaban enseñando la doctrina completamente diferente a como realmente estaba escrito en la escritura, a tal grado que estos líderes religiosos prohibían el matrimonio. Ellos proponían mejor que no se casaran las personas. Desde ahí estaban completamente mal, porque el matrimonio era algo instituido por Jesucristo. También la forma de alimentarse, estos la estaban implementando de una manera completamente errónea a la que estaba en las Sagradas Escrituras. Es por eso que Pablo se motiva y encuentra en este hombre Timoteo el verdadero líder que necesitaba toda esa región. Timoteo era un joven pastor que ayudó mucho a Pablo en su obra evangelizadora, y este hombre pues era también de origen griego. Van a ir dándose cuenta la confianza que este hombre, que Pablo depositó en Timoteo, y la responsabilidad todavía que Timoteo dice: estoy de acuerdo, lo voy a hacer. Eso es muy, muy importante que vayamos conociendo. Pablo se empeñó mucho en darle a Timoteo mucha información, pero sobre todo en capacitarlo. Ustedes saben que no es fácil evangelizar, y mucho menos evangelizar a personas no creyentes. Entonces, con estas cartas que Pablo le enviaba, lo que estaba haciendo era instruyéndolo, dándole prácticamente un manual de vida, cómo él debía de comportarse, cómo él debía de hablar y los métodos de evangelización que tenía, más que todo, que tomar y poner mucho en cuenta. El apóstol Pablo, como era tan cercano a Timoteo, conoció muy de cerca a su madre y a su abuela. Les comento que la madre de este hombre de Timoteo se llamaba Eunice, y su abuela se llamaba... Ya les digo el nombre porque lo tengo escrito, pero... Lo que les quiero decir es que esta señora, la mamá de Timoteo y la abuela, fueron las que se encargaron personalmente de que este hombre, o este joven en ese entonces, pues tuviera mucho conocimiento sobre la palabra de Dios. O sea, como que hoy en día tu abuela y tu mamá sean las personas encargadas de llevarte a la iglesia y de enseñarte el camino correcto. Esa fue, la verdad, la misión y la labor que pues la abuela y la mamá de este joven en aquel tiempo llamado Timoteo pues tenían como reglamento de vida: enseñarle a este niño el camino correcto, como lo hace tu abuela y como lo hace tu mamá. Timoteo llegó a considerar a Pablo como un padre, un amigo y un líder. En sus cartas le advierte de las conductas que estos falsos líderes tienen, y también la conducta que él tiene que tener como agente de pastoral. Es muy importante que entendamos esto a lo largo de la escritura, porque vamos a leerla también. No puedo hablar de Timoteo si no interactuamos con lo que dice la Biblia, ¿ok? Pablo le enseñó a Timoteo la hermosa experiencia que se encuentra en la adoración. Timoteo no podía ser evangelizador si no tenía una relación con Dios. Y esto es muy importante que lo sepa todo el mundo en realidad.
Tú no puedes ser predicador si realmente no tienes la adoración, la intimidad que se necesita para estar cerca de Dios, porque es de Dios a quien vamos o quien vas a hablar en este caso. Pablo enseña a Timoteo la responsabilidad de liderar una iglesia. El que es líder dentro de la iglesia sabe la responsabilidad que conlleva ser un líder dentro de la iglesia. Y pues para finalizar un poco la información de este hombre, te comento sencillamente que la muerte de Timoteo pues fue una muerte de lapidación. Lapidación es que los matan a pedradas, como se mataban los cristianos en aquel entonces. Sencillamente, así murió este fascinante hombre llamado Timoteo con un recorrido increíble. Entonces, por favor, abre tu Biblia. Vámonos al Nuevo Testamento, allá en las cartas del apóstol Pablo, y empecemos a leer. Obviamente, como les dije, eso no es tanto el tiempo que nos vamos a tardar leyendo, pero sí es importante que ustedes conozcan lo más importante de las cartas, cómo lo motiva, qué le enseña, qué instrucciones le da. Por ejemplo, en la primera carta a Timoteo, en los primeros capítulos, porque cada uno tiene 5 capítulos y pues sus respectivos versículos. En el primero estamos tratando de entender que Pablo lo advierte contra las falsas doctrinas. Entonces, por favor, lleva la lectura conmigo para que tengamos una mejor interacción y podamos seguir platicando sobre esto, porque es importante que conozcamos desde cómo Pablo saluda a Timoteo. Es algo muy muy bonito. Pongan atención, por favor. Voy a tratar de irlo lento, que podamos tener una muy buena introducción y podamos saber qué es realmente lo que estamos hablando. En el primer capítulo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ese es el saludo que el apóstol Pablo le envía en la carta a Timoteo. Solo miren cómo lo bendice desde que le envía la carta. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñaran diferente doctrina. Oigan bien, el apóstol Pablo lo rogó para que se quedara ahí y pudiera seguir la obra misionera evangelizadora, porque lamentablemente pues él ya estaba preso. Ni presten atención a fábulas y genealógicas interminables que acarreen disputas, más bien que edifiquen de Dios, que es por fe, si te encargó ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de no fingida, de las cuales son desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los limpios, impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodamitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea que la ley en ese tiempo era para todo el mundo, era pareja, pero era necesario que hubiera un líder dentro de todos ellos que enseñara realmente cómo vivir y aceptar esa ley. Por eso fue que el apóstol Pablo escoge entre muchos a Timoteo, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad.
todos los que hemos de alguna manera estudiado el Evangelio y la palabra de Dios, sabemos cómo fue realmente la conversión del apóstol Pablo. Y él siempre en cada una de estas epístolas pues reconoce quién fue y lo que Dios hizo en él. Eso es lo primero que le está tratando de dejar bien claro a Timoteo. Cómo fue él y de dónde Dios lo sacó, para seguir mejorando su vida y servir de testimonio a todos los demás. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Reconocer eso a Pablo lo hace como que es más íntimo ante todos los demás, porque es bonito cuando alguien reconoce que Dios lo sacó de donde estaba y quién es ahora. Eso es lo que Pablo prácticamente le quiere dejar muy claro a Timoteo para que su obra misionera pueda continuar. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas cartas de Pablo definitivamente son hermosas, porque prácticamente son como oraciones. Si se fijan, él termina una oración y dice amén. Y eso está escrito en tu Biblia, deberías de ir a buscarla. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo llega a considerar a Timoteo un claro ejemplo de cómo debe de ser un cristiano en aquel entonces, porque como les digo, había mucho líder religioso enseñando las doctrinas de una forma completamente contraria a lo que decía la escritura. Por eso trata él de dejarlo siempre muy claro y escrito ahí. Ya en el capítulo 2 pues vamos a encontrar unas instrucciones sobre oración. Más que todo, un evangelizador tiene que tener oración. Y en aquel entonces pues era muy complicado. No cualquiera podía predicar solo por simple predicación. No, tenía que tener más que todo la acción de fe, que era lo más importante. Y tener un corazón limpio, que era lo más importante para poder ser lo que Pablo necesitaba que fueran. Dice el capítulo 2: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por eso es que en nuestra misa hay acciones de gracias. ¿Ya ven por qué? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Por esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Sí, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo, en su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién constituye a este hombre como predicador y apóstol? Nada más y nada menos que el mismo Jesucristo, cuando estos tienen un encuentro. Sencillamente Jesucristo fue el que lo instituyó, y como lo dice San Pablo en esta epístola a Timoteo: no hablo de mí prácticamente, hablo de Cristo, no miento, porque no habla de él, habla de lo que Cristo hace o hizo en él. Sigamos leyendo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. Cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, o sea que uno no puede simplemente orar por orar. En aquel tiempo, como les he dicho en otros episodios de Cristificados, que este es el primero del año, en aquel tiempo no todas las personas podían orar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque algunos, así como lo menciona San Pablo en estas cartas, pues tenían que estar limpio de corazón. Él los invita
a través de esta carta, por medio de Timoteo, los invita a que oren en todo lugar, levantando las manos sin ira ni codicia. Asimismo, escuchen esto porque es muy importante que lo sepan, no me lo estoy inventando yo, lo está diciendo claramente el apóstol Pablo. Dice que asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados, ostento, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Cuando yo leía esto, en aquel tiempo, porque obviamente ya estamos en un evangelismo moderno, no es que hemos cambiado como quien dice la escritura, pero vivimos de una manera diferente, los tiempos han cambiado, no podemos traer lo que pasó en aquel tiempo ahora porque es completamente diferente. Cuando yo leí este fragmento que dice la mujer aprende en silencio con toda sugestión, se me vino a la mente lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 19, pero María atesoraba todas estas cosas y reflexionaba sobre ellas en su corazón. Es increíble cómo la palabra de Dios no pasa de moda, siempre está completamente actualizada a la realidad que se vivió en aquel tiempo y todavía está. Hay iglesias donde no te permiten, si son mujeres maquilladas, llevar un vestido aquí, llevar un vestido allá, y pues es cuestión, yo pienso, de la relación que tú tienes con Dios. Timoteo estaba prácticamente enseñando a estas mujeres cómo debían de vestirse para ir al templo. O sea, no podían ir como que fueran a una fiesta. Eso es realmente lo que le está tratando de dar a conocer el apóstol Pablo a Timoteo para que él lo enseñe. Es como les decía al principio, un manual, un instructivo de cómo seguir y cómo enseñar a los demás. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Esto es bien delicado porque pues en aquel tiempo la mujer no tenía mucha participación en absolutamente nada. Porque como Dios creó a Adán primero y a la mujer después, pues las leyes para ese tiempo eran más hacia el hombre que hacia la mujer. Por eso es que la mujer no tiene mucha determinación, no tiene opinión, tenía que estar completamente en silencio. Y yo me imagino la responsabilidad que tenía Timoteo de ir y enseñar pues todo esto a esas personas de Efeso, porque no solo era una iglesia, acuérdense que es posible que hubieran habido muchas, y todas estas, el líder de toda esa región pues era Timoteo. Ese era el encargo que ya tenía por parte del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo lo instituyó, y más adelante les voy a contar cómo fue que lo instituyó. Pues también en aquel tiempo se consideraban obispos, sacerdotes y todo, pero habían diferentes reglas. En aquel tiempo los obispos se podían casar, podían tener familia, y también el apóstol Pablo en esta carta advierte a Timoteo de cómo deben de ser los obispos, cómo deben de ser los sacerdotes y muchas cosas. Entonces quiero leerles lo más importante de este capítulo para que entiendan cómo debía en aquel tiempo pues ser un líder de la iglesia, un líder religioso, o cómo debía ser según la palabra de Dios por mandato de Jesucristo y este apóstol, el apóstol Pablo. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no perdeciero, no codicioso, no ganancias deshonrosas, sino amable, apacible, no avaro,
que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Cuando yo leía esto, yo decía, esto pareciera que fuera una carta común, pero en realidad no, era algo muy actualizado a la época. O sea, el que quiere ser obispo, decía el apóstol Pablo, perfecto, está muy bien, pero hay requisitos para ser obispo. Prácticamente tenía que ser una persona intachable, íntegra, como quién, como el personaje del que estoy hablando, como Timoteo. Por eso es que a él lo instituyen como pastor de Efeso, porque él llenaba prácticamente todos los requisitos que necesitaba tener la iglesia y los líderes. Entonces él era el único en Efeso que cumplía esos requisitos que tenía destinado el apóstol para ellos. Ya pues más adelante encontramos la predicación de la apostasía, algo que era necesario que supiera este hombre llamado Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo caracterizada la conciencia, prohibirán casarse. Era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que para estos falsos líderes ellos enseñaban una doctrina completamente diferente y errónea. Y mandarán a abstentarse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma en acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Todavía, en pleno siglo XXI, hay religiones que te prohíben comer un cierto tipo de alimento, vestir de una cierta forma. Algunos pues les da igual si se casan o no, pueden estar su vida así. ¿Se fijan? Hace 65 años después de Cristo, Pablo escribió esta carta. Todavía en el 2020 hay religiones, doctrinas que te enseñan este tipo de ideología, y a ellos pues el apóstol Pablo los considera doctrinas de demonios. Con esto no quiero incomodar a nadie, ofrezco disculpas si se ha sentido dañado en algún momento. Nada que ver, yo estoy simplemente expresando lo que dice el apóstol Pablo, a lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo a través de sus cartas y su escrito. Y no es mentira lo que estoy hablando, es cierto, hay muchas religiones que todavía tienen esto. Gracias por el favor de tu atención, quédate conmigo, voy a la primera pausa comercial, ya regreso. Y la soberbia azota, y el dinero que al alma pone en banca. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro, por supuesto con Cristificados. Quiero saludar muy cordialmente a todos los que nos están viendo a través de nuestra plataforma social allí en Facebook. Quiero saludar a mi querida hermana Rina Yolanda Palacios Martínez. A mi hermana, qué gusto me da saludarla. Gracias por estar viendo el programa. Ya nos está viendo en la comunidad del Pino, en nuestra querida parroquia San José Esposo. Dice, saludos desde el Pino, mi hermano. Un fuerte abrazo, bendiciones, dice. También quiero saludar a mi querido ahijado. Pues este hombre, estoy esperando tenerlo aquí en el programa. Él pues está viéndonos desde Olanchito. Dice, saludos padrino, Dios bendiga siempre. Gracias. Quiero contarles que este joven pues tiene muchas responsabilidades dentro de la iglesia, al igual que el personaje del que estamos hablando hoy, al igual que Timoteo. Dios te escogió para muchas cosas grandes y ya estás empezando a hacerlo, y eso es maravilloso. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu familia también. Quiero saludar a mis queridos hermanos de Católicos en Onda. Ellos nos escribieron, dice, saludos hermano, sigue adelante, Dios te bendiga. Gracias a ustedes, que sigan con su ministerio, que es muy bueno, ya tienen 60,000 seguidores y eso es una completa bendición. Gracias, también a ustedes un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Y pues a todos los que nos están viendo en el programa, la Guitarra del Católico también nos está viendo, es un grupo de jóvenes católicos muy muy grande. Un fuerte abrazo y una cordial bendición a todos ustedes, que este año 2020 les traiga todo lo que anhela su corazón. Gracias de verdad por estar conectados con nosotros. Pues a esta hora estamos hablando de nada más y nada menos que de Timoteo, y estamos resumiendo realmente el manual de vida que le enseñó
el apóstol Pablo a través de estas cartas. Fueron 2. Y pues en el transcurso hemos venido escuchando lo que el apóstol Pablo le previno de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasando en Efeso, de los falsos líderes. Pero ahorita quiero que pongan mucha atención, porque el apóstol Pablo le advierte a Timoteo de cómo debe tratar o cómo debe de evangelizar y el cuidado que tiene que tener, sobre todo a las personas que va a evangelizar. Esto dice así: y te mando a enseñar, ninguno tenga en poco la juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Ven cómo le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo que se preocupe por conocer la palabra de Dios, que se preocupe por la exhortación y por supuesto de la enseñanza? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Se dan cuenta por qué es importante lo que vamos a decir con nuestra boca? Todo lo que decimos con nuestra boca tiene una repercusión, para bien o para mal. Aquí el apóstol Pablo, en lo que viene, les va a enseñar cómo debe comportarse o cómo le debe de hablar a los jóvenes, a los ancianos, a las viudas y a todos. Pongan atención. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Cuidado a las viudas. Manda también estas cosas para que sean irrepresibles. Qué importante es darnos cuenta que nosotros como evangelizadores pues tenemos que tener mucho cuidado cómo le vamos a hablar a las personas que nos siguen, o en el caso de que somos o son líderes religiosos, los que tienen una responsabilidad dentro de la iglesia. Tenemos que ser prudentes a la hora de hablar. El objetivo de ello no es que por cómo usted hable la gente se le vaya de la iglesia. No, porque usted no es juez ni es Dios. Usted es un representante de Dios en la tierra y por ende, si Dios es el único que nos va a juzgar, tenemos que tener mucho cuidado y cómo vamos a hablar. Dejemos mejor que sea la palabra de Dios quien hable y reprenda a quien tenga que reprender. Eso era básicamente lo que necesitaba el apóstol Pablo, que tuviera bien claro Timoteo para cómo dar a enseñar el evangelio y por supuesto cómo él debía de hablarle a las personas, cada una por su edad. Fue específico, que eso es lo más bonito de todo esto. Escuchen esto, que es muy importante también. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Eso es bello. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus fuertes enfermedades. Esto es muy importante porque obviamente estas personas tenían que de alguna manera tener una disciplina muy diferente a la de los demás. Aquí es donde entra el ayuno, la oración y todo eso. Entonces el apóstol Pablo sabe realmente a todo lo que se va a someter Timoteo. Entonces por esa razón es que lo quiere prevenir de todo lo que le puede pasar. Y en el capítulo 6, los siervos obedezcan a sus amos, sean cristianos o no. Eso es muy importante.
porque independientemente, no todos los que estaban allí eran cristianos. De hecho, el objetivo era hacerlos y llegarlos a que se convirtieran al cristianismo. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sean blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que los cristianos compórtense como cristianos, y los que no son cristianos compórtense, pues traten de ser diferentes para que no tengan ningún tipo de problema y no deshonren a Dios. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en manos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Yo he visto personas que porque no son cristianas, no saludan como cristiano al que no es cristiano. ¿A qué me refiero? Hay gente que te encuentra en la calle y si tú estás al lado de un cristiano, le dicen al cristiano Dios le bendiga, y a ti que no eres cristiano no te dicen nada, o te dicen hola, ¿cómo estás? Y está en la mano. Yo creo que el apóstol Pablo, como sabía todo lo que estaba pasando en Efeso, también lo previne de estas cosas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y deleita acerca de cuestiones y contenidas palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos y blasfemias malas y sospechas. Es importante entender esto, a veces porque no somos cristianos, hacemos a un lado muchas cosas y hacemos a un lado especialmente el reconocimiento de quién es Dios. Y el que es cristiano debería o debe amar a todos por igual y a bendecir a todos por igual. Eso que le quede muy claro. Aquí hay algo específico a los ricos, y dice: a los ricos que de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que te he recomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, lo cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Creo que le dejó muy claro cómo debe comportarse, cómo debe hablar, y sobre todo que no descuide la gracia que Dios ha depositado en él, y sobre todo el don que él tiene. Ya en la segunda carta, no sé si nos va a dar tiempo, yo creo que no, pero por lo menos te voy a enseñar lo más importante y relevante. Mira, sencillamente al apóstol Pablo lo meten preso porque el apóstol Pablo, con su testimonio, ayudó a convertirse a los familiares del César. Entonces el emperador Nerón lo puso preso porque ayudó a que estas personas se convirtieran. Obviamente el cristianismo estaba prohibido. Entonces, por esa razón y por muchas otras cosas, fue que lo mataron a piedra, sencillamente. Murió como un mártir. Pues ya en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo se invitó. Quiero que pongan mucha atención porque tal vez no nos ajuste mucho el tiempo, pero cuando ustedes estén en su casa, busquen y lean las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que son muy muy bonitas. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Así fue como inicié el programa, saludándote de la misma manera que el apóstol Pablo saludaba a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. El apóstol Pablo ora por Timoteo por la responsabilidad que ha adquirido en aquella región,
Entonces siempre el apóstol lo tiene en sus oraciones. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. El apóstol Pablo sabe que la encomienda que tiene en Efeso, Timoteo, no es fácil, que hay momentos donde éste quiera rendirse, que hay momentos donde la gente posiblemente no le haga caso, que hay momentos donde llora de tristeza, de dolor y de rabia, de muchas cosas. Entonces el apóstol se lo quiere dejar claro, que él lo sabe, pero lo quiere seguir motivando, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loila y en tu madre Eunice, lo que les decía al principio. Ellas fueron las responsables del hombre que era Timoteo, porque fueron las primeras en enseñarle el cristianismo, o sea, enseñarle lo bueno. Estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Quién instituyó a Timoteo, a Timoteo, pastor de Efeso? Ya te dije, el apóstol Pablo. Porque nos ha dado Dios espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, aunque esté preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo y conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué bonito es que una persona crea en ti y te recuerde todo lo bueno que ha sido. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Le está recordando que no importa lo que él esté pasando en la cárcel, ni por qué razón esté en la cárcel, lo importante es que él mantenga su fe firme y siga adelante y no se detenga. Le dice que entiende que tiene que llorar, que tiene que sufrir, que tiene muchos padecimientos, pero que aún así el favor de Dios siempre va a estar con él. Dice, Pablo enseña a Timoteo cómo debe enseñar las cosas de la fe. Un buen soldado de Jesucristo tiene que conocer primeramente a Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se arrenda a los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ligeramente. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta presiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando yo leía las cartas de Pablo, en este caso que le escribió a Timoteo, realmente entendí tantas cosas que yo sé que Timoteo también las entendió. En aquel tiempo era difícil, cristiano. Prácticamente te mataban por ser cristiano.
Ajá, que hubiera una persona que estuviera enseñando cómo debe de ser un cristiano o por qué ser cristiano, todavía era totalmente lo contrario a lo del César. Entonces por esa razón fue que el apóstol Pablo intervino muchas cartas, le trató de escribir a todo el mundo para que todas estas personas pues estuvieran conscientes de la realidad que iba a pasar. Él conoció mucha gente, pero no a todos los que conoció los instituía como apóstoles, al contrario, y en este caso pues lo hizo con el apóstol, con este muchacho que pues al principio lo consideraban muy joven, pero en realidad no era tan joven. Cuando lo conoció sí, como te dije al inicio, pero ya cuando lo instituyó como pastor no era tan joven, ya tenía 35, 36 años. Con estas cartas el apóstol Pablo también ayudó a madurar en la fe a Timoteo. Timoteo podría tener mucho conocimiento, pero quien lo ayudó a madurar en la fe fue el apóstol Pablo. Lo llegó a considerar uno de sus mejores discípulos. Aparte lo llegó a considerar familia porque conocía a su mamá y a su abuela, quienes fueron pues las que le enseñaron todo lo que sabía Timoteo. Yo espero que con este personaje bíblico que iniciamos el año, entiendas que no importa si eres joven, si eres adulto, si eres anciano, lo importante es cómo tengas tu fe, cómo alimentes tu fe, cómo el Señor esté contigo siempre, qué relación tengas con Él, porque Pablo lo que quería era que en ningún momento este hombre dejara de tener la comunicación que tenía con Dios. Se encargó de recordarle siempre quién era y para qué fue creado. Así que agradezco a todos el favor de su atención. Gracias por haber visto y escuchado Cristificados. Quiero dejarlos con esta canción de fondo, me quiero despedir y les recuerdo, este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Aerolínea Lanza, la mejor y más completa aerolínea en Honduras, la que te lleva a conocer los 5 destinos más importantes del turismo en todo Honduras: Roatán, La Ceiba, Guanaja, Puerto Lempira, Tegucigalpa, próximamente a San Pedro Sula. Una nueva flota de aviones este año viene con muchas más ventajas y con muchas más promociones para todos ustedes. Así que gracias, me despido dejándolos con esta canción de fondo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes en nuestra plataforma social en Facebook y a ustedes que nos están viendo en YouTube. Un cordial saludo a todos, bendiciones, gracias.